Latinos en el extranjero, episodio número 45. Bienvenidos un día más a este podcast Latinos en el extranjero. Hoy con un podcast retrasado. Lo he grabado hace un par de semanas, recién tengo el tiempo de postearlo. Se llama Latinos en el extranjero si es la primera vez que lo escuchas. Y lo que hacemos acá es llamar por teléfono a latinos que están justamente en el extranjero. Así que el día de hoy tenemos una invitada, se llama Carolina. Ella es colombiana, es paisa, es de Medellín. Pero ella, antes de emigrar a Alemania, ella está actualmente viviendo en Alemania, emigró a Brasil. Entonces es muy interesante porque es la primera invitada que nos va a contar sobre una emigración previa a Brasil, donde si bien estaba en Latinoamérica, también habían sus dificultades, ¿no? Aprender un idioma como es el portugués, para luego venir a Alemania a aprender el alemán. Todo eso nos va a contar qué es lo que ha pasado, qué es lo más difícil, qué es lo más lindo, si quiere regresar a Colombia, si ha regresado a Colombia y si se quiere quedar en Alemania, etcétera, etcétera, etcétera. Antes de eso, no se olviden que siempre me pueden escribir a mi correo electrónico, lo dejo en la descripción de estos podcasts. Si es que tienes una historia que creas que pueda ser motivadora, inspiradora o que simplemente de alguna manera pueda ayudar a otros como guía, digamos, me puedes escribir y pues, con mucho gusto nos podemos poner en contacto, ¿no? Vamos a llamar a Carolina. ¿Aló? Hola, Carolina. Hola, Martín. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien, Martín, ¿y tú? Bien. Pues estuve un poco enfermo la semana pasada, pero ahora estoy feliz porque vienen mis padres mañana, justo mañana ya los tengo que recoger a conocer a la pequeña. Tuve una hija hace poco y vienen a conocerla. ¡Felicidades! Sí. Y van a ser mis días de descanso del alemán y hablar en español todo el tiempo, así que estoy feliz. Es bueno. Sí. Carolina, me contaste una historia que al menos se lee, porque no me lo has contado, me lo has escrito, se lee genial. Y me parece interesante. No quiero adelantar nada. No sé si tú puedes contarle a los que están escuchando de dónde eres, de qué ciudad, de qué país y dónde estás viviendo exactamente en este momento. Sí, bueno. Primero, mi nombre es Carolina. Uh-huh. Soy de Colombia, más específicamente de la ciudad de Medellín. Uh-huh. Tengo 32 años. Uh-huh. También me parece algo válido de decir. Y en este momento estoy viviendo en Berlín, Alemania, hace un poco más de un año. En realidad llegué en octubre de 2018. Uh-huh. Sí, hace un poco más de un año. Uh-huh. ¿Cómo así llegaste por acá? ¿Cómo llegué por aquí? Es una historia larga, Martín. No te preocupes. Llegué, inicialmente en 2008, fue la primera vez que emigré. En el año 2008 estaba yo en la universidad y conocí a un brasilero, entonces las cosas del amor. Decidí ir a Brasil. ¿En dónde lo conociste? ¿En Colombia o acá? No, en Colombia, ¿no es cierto? Lo conocí en Brasil, específicamente fui a un congreso soy ingeniera química, en esa época era estudiante y fui a Río de Janeiro a un congreso de ingeniería química. Sí. Y allá lo conocí, pero él no tiene nada que ver con ingeniería. Uh-huh. En fin, fue casualidad que también estaba en Río de Janeiro en ese momento, nos conocimos. De esos amores a primera vista locos, sí, que generalmente no funcionan, pero bueno, y cuando decidimos que queríamos estar juntos, él vio la posibilidad de vivir en Colombia, porque yo aún era estudiante, ¿cierto? Sí. Y yo dije, no, pues las posibilidades de trabajo para él en Colombia eran más difíciles, él no hablaba español, inicialmente hablábamos en inglés, y decido yo transferir mi universidad a Brasil. Uh-huh. Y eso hicimos, entonces estuve en Brasil 8 años aproximadamente, sí, hasta que quedé en embarazo, y en embarazo ya decidí regresar a Colombia por un tiempo, a estar más cerca de la familia y todo esto. Sí. Y bueno, y por cosas del destino él no se adaptó muy bien a vivir en Colombia. Uh-huh. Pues hay algunos factores, como por ejemplo, él nunca trabajó en Colombia, él trabajaba para una empresa en Brasil, trabajaba desde casa, entonces tampoco fue una persona que hizo amigos o claro, tenía contactos, en fin, hubo muchas más cosas. ¿Él puede hablar español? Él puede hablar español,
pero no es su idioma favorito. Claro. A ver, desde el momento que yo decidí ir a Brasil y empezar esta relación, bueno, cada uno decidió hablar en su idioma Claro. materno porque es más fácil cada uno expresar sus sentimientos, y así fue la forma como él aprendió español y así fue la forma en la que yo aprendí portugués. Ujú. Entonces, hasta el día de hoy, cada uno habla en su idioma, ¿En incluso aquí serio? en casa. ¿En Sí, serio? O sea, tú le sí, dices, sí, tengo, tengo saudade, y, y tú le dices, ay, sí, yo también tengo como nostalgia, y se hablan así sí, como exacto. Y mezclado. nos hablamos así, es mezclado, exacto. Y en Sí, los restaurantes es un poco gracioso porque a donde estemos, el mesero nos mira como, ¿qué están hablando? No, no identifican cuál idioma es porque siempre yo hablo en español y él siempre habla en portugués. Entonces sí es un poco. además hay palabras que son como, por ejemplo, vos está brincando, ¿no? Como Sí, en hay español, muchas, es lo difícil del en, e- portugués es eso, en realidad, en español es como usted está saltando, saltando. y en portugués está haciendo bromas, ¿no? Usted está bromeando. Exacto, estás Sí, sí, bromeando. Sí, sí. hay muchas y muchas muy peligrosas y bueno, pasé por varias historias graciosas, hoy digamos de forma graciosa, Me lo imagino. pero sí, 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 aprender ese lenguaje fue todo un desafío también. Sí, 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 sí. ¿Y qué pasó después? Entonces él no se acostumbró a Medellín, lo cual es No, raro, ¿no? Porque Medellín es una ciudad hermosísima, es de las más bonitas, creo, de Sudamérica al menos, ¿no? No se no acostumbró... vivíamos específicamente en Medellín, Ah, incluso decidimos vivir un poco lejos mm. de la ciudad porque, bueno, en Brasil hay un dicho conocido que dice que ni tu suegra tan cerca que venga en chanclas, ni tan lejos que venga de maleta. Entonces los dos extremos son malos, ¿sí? Sí, Y vivíamos no sé si conoces, en Río Negro, sí, que sí, es sí, donde... conozco, en el oriente, oriente antioqueño, Exacto. así es. Vivíamos en el oriente antioqueño como para tener ese punto medio que es Ujú. mucho más bonito, más tranquilo, el aire es puro. Sí, Al es principio él hermoso. estaba feliz, digamos que sí. ¿Qué pasó? También creo que el asunto de los hijos nos cambia bastante. Ujú, Entonces decidimos ir a Colombia por eso. Mi primer hijo nació en Medellín, ujú, luego llegó el segundo, ujú. que también nació en Medellín. Y fue como un cambio, claro, muy brusco de estar solos 7 años como pareja, hacer tus cosas, en fin, y de repente estás en otro lugar que era completamente diferente para él con dos hijos Ujú. y una cultura que no es la tuya, bueno, por más que era mi familia, es mi familia, pero para él era una cultura que pues también era desconocida, Claro, ¿cierto? sí, Y básicamente él no quería trabajar directamente en Medellín, pues porque él no se sentía cómodo hablando español, sí. y las ofertas de empleo en cuestión de tecnología lo intentamos, incluso abrimos una empresa Ujú. de tecnología como, en fin, para que él intentara desvincularse ya de su vida en Brasil, Sí. pero resultó que las tecnologías, él es programador, Ujú. ¿cierto? Las tecnologías que eran utilizadas en la mayoría de las empresas que encontrábamos no eran las tecnologías con las que él trabajaba. Entonces me decía, Sí. bueno, la cosa por este lado, no. Llegaron los hijos y él un día me dijo, bueno, yo voy a tener que trabajar como otros 20, 25 años Ujú. para educar a los hijos y ya ahora tenemos una familia, no podemos ser tan ciudadanos del mundo, ahora vamos a tener que pensar dónde vamos a poner nuestras raíces para educar a los hijos, y para mí es muy importante que estemos en un lugar que si por algún motivo quedo desempleado no sea tan difícil encontrar un nuevo empleo. Sí, Entonces teníamos esas dos opciones de los polos de tecnología en el mundo y están en Silicon Valley, claro. California o Berlín. Y Ujú. me dijo, okay, en Estados Unidos no me veo, voy a mandar una hoja de vida a Berlín. Y yo lo miré y le dije, no te creo. ¿Qué está hablando este Y loco? Sí. en fin, y a las 2 horas salió de su escritorio porque trabajaba desde casa y me dijo, bueno, ya tengo entrevista. Y esa misma semana me dijo, ok, pasé en las entrevistas, firmé contrato, en un mes y medio tengo que estar en Alemania. Ok, Wow, wow. así Ya. aterrizamos en Berlín. Sí. Fue sí, una decisión que tomamos ya como familia. Ok, Ujú. vamos a analizar pros, contras de estar aquí, de estar en Brasil o de estar en otro lugar lejos.
Y yo siempre le había oído el alemán, lo confieso. Trabajé en empresa alemana, incluso en Brasil. Todo el tiempo que estuve en Brasil trabajé en una industria alemana bien conocida. Y Sí, siempre mi jefe me decía, bueno, anímate, haz alemán, porque tu progreso de carrera como ejecutiva está, si sabes alemán. Y yo veía a los alemanes hablando y me parecía algo imposible. O sea, es mm, un idioma que realmente para mí es imposible. sí, Y llego aquí y me acuerdo como de ese tiempo que siempre cerré mis oídos cuando alguien hablaba alemán y ni siquiera me esforzaba por intentar entender algo de lo que decían. sí, Llego a Alemania sin saber los números, nada. O sea, llego a un mundo completamente claro, hostil. claro. Es así, ¿no? Así, con dos niños pequeños, bueno, Sí, que sí, dependen de nosotros como para continuar su vida y para sí. empezar aquí otra. Sí, claro, sí. Pero lo interesante para mí, cuando leí un poco este resumen que me escribiste, es que ese paso por Brasil y de Brasil de regreso a Medellín y que tu esposo no se acostumbraba Yo, a Medellín, ni tú misma, ¿no? Esto también me cuentas, creo, ¿no? porque ¿qué me pasó? Yo creo que desde que llegué, obviamente el idioma fue mucho más fácil, me adapté, hice amigos. También el hecho de haber estudiado allá hace las cosas un poco más fáciles en términos de integración al país. Pero yo siempre tenía, llegaba a diciembre y me empezaba una nostalgia en mi familia y a recordar cómo eran los diciembres en mi familia. En fin, un poco como esa depresión que todos pasamos, o sea, Sí, seguramente todos pasamos por todos, esas. todos, todos. Y el que diga Y que no es mentira, sí. sí, no, todos pasamos por eso y aunque yo estaba cerca, porque Brasil y Colombia, pues bueno, Sí, es relativamente cerca, eh, pero yo siempre ya me imaginaba, como yo siendo profesional, salí de allá en mi vida universitaria, ¿qué pasaría si regreso? Y hice una investigación y bueno, mi hoja de vida estaba bien, tenía inglés, español, portugués, ok. Entonces, dentro de nosotros dijimos, bueno, y estar cerca de la familia es bueno. En Brasil, en la ciudad que vivíamos, no estábamos cerca de la familia de mi esposo tampoco, él es de otra ciudad. sí, Y entonces también estábamos solos por ese lado y bueno, y las mujeres siempre tenemos eso, las mujeres latinas tenemos eso del apoyo de la familia, de la mamá y sí, ese miedo de ser madre me invadió también porque dije, bueno, ahora mismo, mamá, sí, ¿qué hago yo aquí sola? sí, sí. Teníamos dos mascotas, que Ujú, ese fue el desafío mayor. Nos llevábamos las dos mascotas de Brasil hacia Colombia ujú. también. ¿Y te las has traído acá Y también o se- ya eran muy ancianitos ya para traerlas a Alemania, no. Ujú, Falleció hace poquito uno de ellos. mm, Entonces, no, para Alemania es mucho más complicado, ni se diga. No es imposible, pero es más complicado sí, el tema de traer mascotas. Y bueno, y claro, y yo creo que cuando uno sale, uno queda la vida en el otro país de donde uno es congelada, queda un escenario congelado en mi cabeza, así es como lo veo yo hoy. Entonces tenía mis amigos de la universidad y esos recuerdos se quedaron en mi cabeza, tenía mis amigos de infancia de toda la vida y eso también queda como un mundo ahí congelado que va cambiando mientras tú no estás. Y sí, claro que cambia. Y uno no dimensiona cuánto puede cambiar mientras uno no está. Claro, y yo llegué a un escenario que ya no estaba como yo me lo imaginaba, obvio. mm, Pues no puedo ser como tan inocente de pensar que las cosas no hayan cambiado, pero uno cambia, la cabeza de uno cambia de cierta eso, manera y aunque personas estaban ahí, esas mismas personas estaban ahí, estaban felices, que en fin, ya cuando empiezas a conversar de ciertos asuntos, no sé, ya tú piensas un poco diferente, ya uno no es esa misma persona. Y ves exacto, que la forma en que te aceptan o cómo te miran, como, uy, ¿por qué me dice eso? Se enloqueció, me decían como te enloqueciste, te fuiste y es otra Carolina, no es la Carolina que conocemos. Entonces eso también afecta un poquito las relaciones, no que haya terminado en malos términos con nadie, no. Simplemente uno se da cuenta que uno cambia profundamente y algunas cosas que antes yo criticaba de Alemania, por ejemplo, ahora después de un año digo, maravilloso, me encanta esto. Y antes era algo que me parecía imposible. Entonces, mm, sí, ese sí. cambio de migrar. Sí, es muy interesante esto y yo cuando lo leí, aunque parece una cosa muy simple y muy trivial, pues al mismo tiempo es muy profundo porque, mira, el otro día que estuve en Berlín porque me invitaron a esta feria como de idiomas que hay una vez al año que se llama Expolingua. Conversaba con Andy, no sé si la conoces, es una chica española que tiene su canal también. Y yo le decía, es que Andy,
cuando tú migras dejas de ser española. Y ella me decía, no, Martín, me decía, yo no dejo de ser española nunca, ¿no? Yo sigo siendo española. Entonces siempre estábamos como que un poco en esa discusión de qué pasa cuando migras y dejas de ser español y te conviertes, te alemanizas o sigues siendo español, ¿qué pasa ahí? Y es muy interesante porque cuando tú miras tu pasado y te ves a ti misma como de bebé, tú dices, hey, ese bebé, o sea, Carolina de bebé o Martín de bebé, ese bebé soy yo, o sea, es la misma persona, pero es la Sí, misma persona que ha cambiado, o sea, al mismo tiempo es la misma persona y al mismo tiempo somos totalmente distintos. Y yo creo que cuando uno migra, es un poco eso, ¿no? Es como cuando uno va a la guerra, ¿no? Yo lo veo así. Es como, ok, sigo siendo el mismo, no dejo de ser colombiano o no dejo de ser peruano o español o lo que sea. Sigo siendo del país de donde vengo. Pero hay algo que no sé cómo explicarlo, que creo que tú incluso hasta lo has explicado un poco mejor, que cambia ahí y que hace que cuando uno vuelve ya no es el mismo, ¿no? Es como sigue siendo el mismo, pero te has transformado un poco, ¿no? Es muy interesante porque los paisas, corrígeme si me equivoco, si estoy diciendo algo que a es ver, mentira, pero creo que la cultura paisa es una cultura muy arraigada, es por lo menos lo que sí, yo vi. El paisa, el colombiano en general, pero sobre todo el paisa, es muy arraigado a la familia es muy importante, sí. ¿no? Tienen esta cultura de ir a las fincas, de pasar Ujú. las fiestas no entre amigos, sino más entre familia, ¿no? Como las reuniones familiares Y son y familias numerosas también, de hecho. familias Entonces, numerosas y sí. además como está hecho Medellín, que es un poco como una especie de olla gigantesca, ¿no? Porque está rodeada de estos como cerros, ¿no? Sí, Hermosos. es un valle. Es un Ujú. valle. Tienes esa sensación todo el tiempo de que estás en casa, protegido, como que ese es tu lugar, ¿no? Y lo que está Exacto. más allá es como el Señor de los Anillos, como lo que está más allá de la comarca, algún día lo veré, ¿no? Es como que está, como, como que está por ahí, ¿no? Y, Sí, sí, claro, completamente. lo digo porque yo he vivido con paisas en Perú y mis amigos paisas de los extranjeros que conocí eran los que más extrañaban las cosas de Medellín, ¿no? Y cosas sencillas, ¿no? Que yo decía, pero ¿cómo puedes extrañar eso, ¿no? Si es una cosa tan sencilla como la guayaba y el dulce de Ah, las guayaba. comidas, ¿ves? Pero yo Sí, las siempre, ese es comidas, un dulce principalmente. es un dulce muy sencillo. Y ellos extrañaban y extrañaban muy fuerte. Entonces, es muy interesante porque yo creo que sí, el paisa tiene como esta cultura muy arraigada y eso es muy lindo. Y siempre yo siempre veo este sentimiento de querer como volver a Medellín algún día. Pero en tu caso, tú vas a Brasil y cuando vuelves dices, oye, ya no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Es muy interesante eso, ¿no? Es muy... Y cosas tan sencillas como, no sé, que son muy de la cultura también, que alguien va a tu casa y te visita. No sé, mi papá, mi mamá, algún amigo, hey, estoy cerca, voy a pasar a visitarte. Y uno dice, pero no estoy preparada para tu visita. Pero si dices eso a otro paisa, es una ofensa gravísima, ¿cierto? Claro, claro. Y, y, y lo que dices de las fincas también, yo antes disfrutaba y somos una cultura de mucha fiesta y nos Sí, vamos a las fincas, amanecemos, bailamos, sí. en fin. Y yo iba a las fincas ya y decía, me daba sueño temprano, eh, no me parecía más divertido. Bueno, o es la edad, definitivamente Puede puede ser ser, que sea un poco la edad sí. también, eh, pero no, ya no era tan divertido, no, Mm, no sé. Amo mi ciudad, si alguien me dice algo de mi ciudad, soy la primera a defenderlo rotundamente, así, soy la sí, primera defensora. sí. Yo creo que volviendo un poco a lo del asunto este que discutías con Andy, sí, soy colombiana, claro que sí, y lo voy a hacer siempre, pero hay una mezcla, yo creo que uno siempre intenta buscar como ese equilibrio de dónde soy y dónde estoy, porque también tienes que integrarte a la cultura que estás llegando Sí, y como intentar, no sé, adaptar y adecuar a tu vida
como mejor se te vayan, Ujú. digamos así, qué cosas son mejores para mi vida en este momento, qué puedo tomar de esta cultura, qué quiero mantener de mi cultura. Sí. Eh, por ejemplo, lo que dices de las comidas, de extrañar, yo por eso aprendí a cocinar, claro. Mm, Yo migré a Brasil cuando tenía 21 años, mm, había recién cumplido 21 años, me casé joven, ya tengo 11 años de casada. sí, Eh, y no sabía cocinar nada, porque en la familia cocina la abuela, la tía, la claro. mamá. Y claro, y la necesidad de esa comida paisa me la cocina. Y es algo que quiero mantener con mis hijos. Mis hijos todos los domingos aquí tienen el desayuno paisa. Mm, mm. Hay arepa, hay Cómo es huevo, el hay desayuno paisa? Es que aguapanela, arepa, arepa de panela, ujú. arepa de chocolate. Bueno, hay varios tipos de Sí, arepa, pero sí, sí. sí. Arepa de chocolate, arepa de Pero huevo, sí. y, arepa, huevo, quesito, o aguapanela o chocolate. Sí, Aguapanela o chocolate, las dos. sí, Sí, entonces yo me esfuerzo por mantenerles un poquito eso a mis hijos hoy. sí, sí. Hacer sí, ese análisis de qué me gusta de aquí, qué me gusta de allá, y uno se vuelve como una colcha de retazos de cosas. Hay expresiones también que yo a veces mezclo, entonces no, a veces no encuentro palabra, van a decir que suena, no sé, es no o horrible, pero cosas que viví en Brasil, a veces no me sale la palabra en español, y yo Claro, pienso, pero ¿cómo expreso? Y son cosas que no, y sale en portugués, ¿sí? claro. Entonces, me hablas en portugués, digo, porque no sé cómo más referirme a esta palabra en esa situación. Sí, Entonces, sí. uno se vuelve un poquito de cada cosa. Y eso creo que incluso en alemán es más fuerte todavía. De repente todavía no te pasa, pero si te quedas algunos años más por acá, porque tienes un año casi, ¿no? Sí, Un poco más, te va a pasar, porque acá hay muchas cosas que no se usan en Latinoamérica, ¿no? Y que yo ya no, o sea, por ejemplo, el Anmeldung, ¿no? El famoso Anmeldung, que es ajá, el registro para todo te tienes que registrar acá, para cualquier cosa tienes que registrarte primero, ¿no? sí, En la ciudad, para ir a un hotel, para comprar unas entradas, tienes que registrarte. Siempre hay un registro de algo. Y la palabra es Anmeldung. Pero en Perú, al menos, creo que en Colombia es igual. Muchas veces es más espontáneo y no te registras, simplemente vas y entras y ya ujú, está, ¿no? sí, sí, Entonces yo, no sé, esa palabra, imposible que yo diga registro, para mí es Anmeldung, ¿no? Ya la palabra está incorporada en alemán, ya. ¿no? Es así, ¿no? Te hago un par de preguntas. ¿Cuáles tienes todavía no tanto tiempo, tampoco tan poquito, tampoco acabas de llegar, pero ya tienes un poco más de un año? ¿Cuáles vienen siendo los desafíos más grandes para ti de haber venido acá a Alemania, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta que tú no has venido directamente de Medellín, sino ya pasaste por una experiencia de migración. Entonces, tu mirada es una mirada un poco más, quizás, con experiencia, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos que vas encontrando? Yo creo que primero, número uno, tiene que estar de primero el idioma, Ujú. sí, es algo eh, muy urgente para mí, claro, Sí, porque llegas y, como dices, primero el Anmeldung y uno va a enfrentarse a a una persona que te va a preguntar algunas cosas y, bueno, llegué aquí sin saber ni los números. sí, Esta claro, señora, ¿qué me está hablando? claro. Entonces, esa parte de la burocracia, Mm, lo digo ahora porque ya tengo hijos también, claro. sí, Entonces, encontrar una quita, entrevista en la quita o en la claro, guardería, sí, eh, cómo funcionan las cosas y te llega una carta, respondo, no respondo, qué respondo. sí. Eh, esa parte de llegar y uno ser, digamos, el responsable de una familia y tener que hacer ese tipo de cosas que no tienen ni idea de cómo funciona el país aún y hay que sacarlo adelante como sea, para mí ha sido lo más desafiador que me ha podido pasar. Sí. Sí, 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 sí. Sin tener a nadie que preguntarle ayúdame, simplemente intentar traducir y a veces la palabra tiene varios significados diferentes del que encuentras ahí. Claro, Ujú. como todos los idiomas, diferente contexto, eso ha sido difícil. Y mucho más difícil, yo pensé que iba a ser más fácil inclusive encontrar guardería para mis hijos, porque mi plan era, ok, voy, Ujú. encuentro una guardería para mis hijos, me dedico a estudiar alemán de tiempo completo, porque claro, entre más rápido aprendo alemán, más rápido logro encontrar un propio trabajo para mí. Y resulta que no ha sido tan fácil, me demoré
11 meses en encontrarle una quita al más pequeño, Sí, ¿sí? demoran acá esas cosas. Entonces, demoran esas cosas y uno creería que no. O sea, Sí. cuando te dicen que el país funciona siempre súper bien, perfectamente, y claro que funciona perfectamente, tiene una burocracia, que hay burocracia, pero que funciona, pero a veces uno no piensa en eso, uno hace unos planes Exacto. meticulosos de cómo va a ser y llegas aquí, bueno, no es así. Mm, sí. Eso para mí fue lo más difícil, sí, Ujú, eso. ujú. Y, y, Las y, y- personas no, ¿sabes? Yo me sorprendí con eso, porque yo venía en mi cabeza, yo venía mentalizada para, ok, los alemanes son serios, ujú, son su forma de ser alemana, ya conocí a algunos por la empresa en que trabajé, y bueno, también puede ser particularidad de la ciudad, no conozco todas las ciudades, estoy en Berlín, pero son muy amables. Todos los alemanes con los que me he sí. cruzado siempre tienen una sonrisa o te intentan ayudar. O algunos han intentado hablar español conmigo, yo hablo un poco de español o podemos hablar en inglés, porque ven que Sí, te estás esforzando. Sí, sí. está Sí. esforzándose, intentándose comunicar conmigo, ¿cómo te ayudo? Y eso me sorprendió muy positivamente, que en realidad me han parecido personas muy, muy amables. Sí, sí, eso tiene bueno Berlín. Yo no conozco tanto Berlín, he estado ya unas 4 o 5 veces, pero la impresión que tengo es que, bueno, por un lado lo negativo es que hay muchos extranjeros, entonces no está tan fácil aprender alemán porque pues uno siempre está cruzándose con todo el mundo en inglés o en español y Mm, pues o sea, no es una atmósfera 100% alemana, sino es muy internacional, ¿no? Y eso a veces dificulta sí, un poco la integración. Pero por otro lado, el alemán de Berlín está más acostumbrado a la movida extranjera, entonces pues te entiende más rápido, ¿no? Y es más internacional, más abierto, entonces está un poco más fácil encontrar, no sé, actividades, cosas que hacer, restaurantes de todos los tipos, sí. gente de todo tipo, de todos los gustos y colores, ¿no? Hay una chica, te recomiendo que la busques, es amiga mía, tiene un canal de YouTube también en inglés. Se llama Ujú. German to Go. Hace poco hice un video con ella porque su esposo es brasilero y ellos también han vivido en Brasil mucho tiempo. No hablan español, pero hablan portugués, perfecto. Bien, sí. Y, y ella es profesora de alemán, así que por ahí en una de esas te pones en contacto con ellos. Es muy, 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 muy buena gente. Escríbele de mi parte. Em, Bien, lo haré. Sí, aquí ya ¿qué, lo tengo en mi radar también. Sí, em, qué cosas te emocionan o qué cosas te animan? Porque es bien fácil cuando uno llega a otro país un poco disparar, ¿no? Y disparar, esto no es como yo esperaba, o esto no es como lo que yo tenía antes, o esto no es igual, esto no es igual. ¿Qué cosas un poco te han sorprendido hasta el momento? ¿Qué cosas te dicen, ok, esto sí me gusta, ¿no? De repente nada, Pues no sé. bueno, no, sí, hay algo, una situación que me pareció que no sabía cómo iba a funcionar, que son las cuestiones de salud, ¿cierto? Es Mm, un mundo también que no necesita una introducción. sí, Y me ha parecido sorprendente también, obviamente la tecnología que hay aquí, nunca antes había necesitado nada. De repente, mi esposo, 3 días antes de venir, decía hacerse un chequeo en Medellín sí. de rutina. Dijo, bueno, no sé cómo funciona en Alemania, es mejor hacerme un chequeo. Y 3 días antes de llegar aquí, descubrió un problema en el corazón. Mm, Y bueno, el cirujano le dijo, ok, te tienes que operar el corazón. Pregunta si llegando a Alemania, si apenas vas a llegar a este país, si se puede, si te aceptan en un plan de salud, si hay algún tipo como de tiempo que debes esperar antes, no sé, en Colombia funciona así, cuando tienes un seguro de salud tienes que esperar cierto tiempo sí, bueno, para que te atiendan si tienes algún problema muy específico. sí, Y, y fue maravilloso todo. O claro. sea, en términos de tecnología, de la salud y de la calidad de los médicos, todo me sorprendió muy positivamente también. Sí, Además, también que es fácil encontrar médicos que hablan inglés. Sí. sí, sí, sí. Yo particularmente me esfuerzo con mi poco alemán, porque digo, Ujú, si no lo hago así, no lo hago nunca. sí, Entonces, desde que llegué
yo me he propuesto, sí, a hablar con todas las personas que pueden alemán, aprovechar cada momento que tengo para aprender, porque como dices, es difícil, es una ciudad que es Babel, Sí, es sí, Babel, Berlín, es Babel, tal cual, es tal cual. Berlín es Babel, sí. y coreano, y o sea, se escuchan de todos los idiomas, entonces cuando encuentro un alemán, yo realmente intento aprovechar esa oportunidad rara y Claro. hablar algo de alemán. Pero eso me sorprendió también, muy positivamente. El servicio de salud es buenísimo, las Sí. quitas también, las guarderías. Me gusta mucho el método de enseñanza de aquí, que eso fue uno de los motivos de decidir Alemania, o sea, la forma como de la educación, de los métodos que hay Mm. pedagógicos para los niños, de la independencia que ellos tienen, o sea, cómo educan a los niños desde chiquitos para ser de una independencia Sí. bastante Para también. algunas mamás eso es chocante a veces, ¿no? Tener que dejar al niño irse solo en bus cuando tiene 7 años apenas, ¿no? Es difícil a veces eso. Sí, a mí me impresiona de verdad como madre. Los veo a veces aquí con sus mochilas hiper pesadas caminando en la calle y digo, bueno, pero en algunas otras cosas me parece buenísimo. No sé si lo haré, voy a esperar que llegue el tiempo, ahora están chiquitos, están Sí, en la guardería sí. y he visto también historias de otras madres que luchan con eso, digamos, con su esencia latina de ser, de querer estar, que no es malo también estar pendiente de los hijos, pero es porque nuestra cultura, digamos así, claro, las ciudades en Latinoamérica son mucho más peligrosas, ¿cierto? Entonces es Sí. normal que tengamos esa costumbre de llevar los niños al colegio, de recoger los niños. Yo creo bueno, vamos a ver qué pasan de aquí a algunos años, cómo nos va a ir con eso. Pero digo, no solo de eso, sino de ellos como persona, dentro de casa incluso. O sea, mi hijo de 2 años recoge todos los juguetes que guarda, cosa que Ujú. no me pasa con el mayor, porque ya sí estuvo algún tiempo estudiando en colegios de Colombia, es muy diferente. Sí. Es, es extraño hasta ver la diferencia de ellos dos, cómo se comportan. Uno que ya estudió en Colombia y el otro que Claro. empezó todo desde cero aquí. Lo Entonces, logras ver esa diferencia entonces. O sí, sea, sí, sí hay un sí, impacto, digamos. sí. Mm. Y en el idioma también, claro, entre más pequeño, mucho más fácil el idioma. Mi hijo mayor está en una guardería bilingüe español y alemán, porque bueno, me dicen muchos, no lo hagas, y en casa ya tienen el portugués también, porque el papá solo les habla en portugués, Claro. entonces están expuestos a muchos idiomas. Ya hemos estudiado bastante sobre eso, también no queremos ser padres irresponsables de nada de eso, no, pero hemos visto que hay un método, no sé si algún día o si alguien tiene curiosidad sobre hijos bilingües, en fin, Ujú. hay un método que se llama OPOL, seguimos ese método aquí en ¿Cómo casa, es? OPOL, en Ya. inglés es One Person, One Language. Ajá. Entonces, cada persona se encarga de hablar en su propio idioma, es lo mismo que hacen en la guardería aquí. Entonces, tienen una profesora nativa alemán y una profesora nativa español, Ajá. que me pareció importante para mi hijo mayor porque, claro, no conocía nada de alemán, ya había estudiado en colegio en Colombia y solo se sabía comunicar en español. Y no Sí. tiene afán de aprender alemán tampoco, ¿cierto? O sea, si aprende alemán de aquí hasta que entre a la Grundschule, o sea, a Igual, la escuela primaria, sí, sí. Igual lo va está a bien, no aprender, tienen ¿no? afán. Claro, está en el ambiente, tengo afán yo, pero ellos no Sí. tienen ningún problema. Sí. Entonces, de a pocos, pero sí es nítida la diferencia en el tiempo que los expones al idioma o no. El más Sí. pequeño ya me dice algunas palabras en alemán, otras en español y otras en portugués. Ya está, y está chiquito, tiene 2 años apenas. Sí, 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 sí. No, Alemania me parece, en términos de familia, me parece increíble, ¿no? Las ayudas que hay, los beneficios que hay, ¿cómo se llama? Los programas que hay, Elternzeit, el perdón, Elternsgeld, Kindergeld, Ujú. y todas esas cosas, digamos, que promueven la familia, la seguridad para los hijos. Bueno, tus hijos van a crecer prácticamente con 4 idiomas, ¿no? Español, Sí, portugués, alemán y ale- inglés va a entrar también ahí en el colegio, sí, ¿no? Sí, sí. sí, No, en sí. casa ellos lo ven también, no por nosotros, pero claro, para mantener, y sobre todo me pasa a mí que ahora estudiando alemán, la lucho con el inglés ahora, porque Mm. cuando te dedicas mucho tiempo a un solo idioma, Sí, a mí me entonces, pasa. entonces, claro, a veces ponemos noticias en inglés, cualquier cosa, ya lo escuchan también.
Claro. Y otra cosa que fue el motivo número uno, además de todas esas ayudas para la familia, es la posibilidad de que mis hijos puedan ser lo que ellos quieren ser. Si en Colombia tú dices, quiero ser un músico de la orquesta filarmónica, qué sé Eso. yo, no sé, eh, pues bueno, puede que alguien lo logre, pero serán muy, muy pocos, porque no es algo, digamos, y la estructura, la educación tampoco está preparada para eso. Aquí encuentras escuelas especializadas en cada tipo de profesión que pueda haber, y me parece, es el motivo número uno por el que yo me siento a estudiar todos los días alemán feliz. Digo, Mm, aquí mm, estoy, mm, es mi motivación y mm, aquí estoy por ellos mm, principalmente, y mm. por mí también, claro, Sí. Te, principalmente por ellos. te hago una última pregunta antes de que ya se nos vaya acabando el tiempo. Em, Después de toda esta experiencia y esta aventura que aún no acaba, es más, diría que recién empieza, no sé, pero, Empieza. pero después de haber pasado a Brasil, luego regresar a Medellín y ahora repentinamente estar en Alemania, ¿qué es, no sé, qué es lo más importante para ti que tú puedas compartir con otros a la hora de mudarse a otro país? ¿Qué es aquello que hace que, no sé, que tú estés bien contigo misma, ¿no? Yo creo que está en tomar una decisión consciente, Mm, sin nada que lo esté presionando, mm, ¿sí? Que sea una decisión propia, muy consciente, porque eso, vendrán muchas dificultades sí. vendrán, y cuando ellas lleguen, cuando ellas llegan, a mí lo primero que digo, yo quise, ¿por qué estoy Ujú, pasando por esto? Porque yo lo decidí, ujú, y voy a afrontar esta dificultad de la mejor forma. mm, Entonces me parece, porque si no a la primera te derrumbas, dices, ¿yo qué hago aquí y por qué? Y yo no tengo necesidad de sujetarme a este tipo de cosas que me están pasando. Entonces tener una muy buena razón para hacerlo, sí, ¿sí? sí, Y estar bien con eso, y ok, eso. todo lo que venga será muy bien recibido. Aceptar la propia decisión, ¿no? Es como, ¿cuánta gente hay que yo conozco que está viviendo acá, pero renegando? Y yo digo, ¿pero por qué reniegas? No, es que no hay esto. ¿Pero por qué no te regresas, no? Entonces, es un poco difícil a veces porque no termina uno de aceptar que la decisión de venir fue de uno mismo, Uh ¿no? -huh. Y pues hay que vivir felices o aceptándolo, ¿no? Y si no te gusta, pues habrá que hacer algo, ¿no? Volver o qué sé yo, ¿no? Moverse por ahí, no sé, ¿no? Y el mundo es fácil hoy también, o sea, si te gusta el lugar, si ya sabes que te gusta el país, adelante. Y si Sí, no, pues estar un tiempo, no sé, un mes, 2 meses, 3 meses, hasta sí, que veas si tal vez te adaptarías o no te adaptarías. genial. Y si no te adaptarías, Ujú. regreso. Pero Buenísimo. Listo. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, Carolina, por a aceptar vos, la Martín. invitación. Creo que este tipo de historias alientan a muchos, sobre todo a gente que está pensando en emigrar, para que se puedan imaginar y tener una mejor idea de qué significa salir del país de uno y llegar a uno nuevo, ¿no? Muchas gracias por pasar por el jardín de Martín. Muchas gracias a vos, Martín. Listo. Nos vemos pronto. Nos vemos. Chao, chao. Chao.